Venga, yo voy a por aquí a pedirle a alguien. Sofía, Sofía, buenos días. Sofía, Sofía. Bueno, Sofía, al parecer estás del celular. Sofía, bueno, algo pasa con Sofía. Bueno, em, Doctor, sí, ¿no? señorita. Hola, doc, buen día. Sí, Sofía. Yo, Sofía, ¿cómo estás? Sofía, Doctor, sí, señora. No, no, no te entendí, Sofía. No, Sofía, se te escucha entrecortada. doctor, buen día. Doctor, ¿usted cómo está? Creo que se me corta la llamada. No, tranquila, Sofía, tranquila. Mayerly Karina, entonces, porfa, Mayerly Karina. Mayerly Karina. Mayerly, tampoco, tampoco. Bueno, María Alejandra Giraldo. Buenos días, doctor. Bueno, Alejandra, buenos días. ¿Cómo estás? Muy bien, doctor. ¿Y usted cómo está? Bien, bien, muchas gracias. María Alejandra, tú has de pronto escuchado que las personas cuando están como muy estresadas o cuando están como muy tristes, se enferman más, les dan como más enfermedades infecciosas. ¿Has escuchado hablar de eso? ¿O algún familiar tuyo se ha quejado de eso? Sí, doctor. También incluso muchas veces, pues he escuchado que no se le cuenta al paciente muchas cosas porque hacen inmunosupresión con solo pues decirles y eso pues les debilita el sistema inmune y empeoran el estado en el que están. Bueno, gracias, María Alejandra. Manuela Martínez, Manuela, Buenos días, doctor. Manuela, ¿qué hubo, Manuela? Manuela, la misma pregunta, de pronto que haya muerto una persona cercana a alguien que tú conozcas y esa persona después de ese duelo se haya enfermado, ¿sí, sí te se ha presentado esa situación? Sí, doctor. Sí, la verdad sí se ha presentado. ¿Como qué casito pues, nos quieres contar? Por ejemplo, mi mamá, pues que ya últimamente, pues los compañeros de la universidad y pues un compañero falleció y ella estuvo muy triste, entonces le da dolor de cabeza, se siente indispuesta. Sí, doctor. Bueno, ¿y a qué se deberá eso? Laura Rodríguez Pinilla, Laura, Doctor, buenos días. buenos días, Laura. Laura, ¿a qué se deberá eso pues de lo que estamos hablando? ¿Qué pasará ahí? ¿Por qué? ¿Por qué se presentarán esas enfermedades? O después de una pérdida o después de una situación estresante o conjuntamente con la depresión. Eh, Doctor, pues yo la verdad no sabría decir. Pero dime algo que se te ocurra, Laura. Pues no, supongo que, o sea, como mentalmente la persona no está como en su 100%, entonces
digamos, toda esa parte del sistema inmunológico, pues no va a funcionar igual. ¿Será que es que hay alguna conexión entre el sistema nervioso central y el sistema inmunológico? Debe ser. Debe ser. Bueno, entonces eso es lo que vamos a ver hoy. Eso es lo que vamos a ver hoy. Vamos a empezar a grabar la clase y entonces vamos a ver eso hoy. Vamos a ver precisamente eso. A ver eso, ¿qué es esa cuestión? ¿Qué es eso? Si es que eso es que la gente es muy débil, o qué, o hay alguna base biológica para explicar eso. Entonces, bien, vamos a ver esto. Entonces, resulta que existe una disciplina que se llama la psiconeuroinmunología, ¿sí? Psiconeuroinmunología. En algunos textos la vamos a encontrar como psiconeuroendocrinoinmunología, ¿sí? Muy bien. Entonces, esta es una representación del cerebro. Esto lo dijo Aristóteles en 1800, pues que vivió entre 1800, perdón, entre el 384 y el 322 antes de Cristo. Él decía que la psiqui o alma y el cuerpo reaccionan complementariamente una con otra. En mi entender, un cambio en el estado de la psiqui produce un cambio en la estructura del cuerpo y a la inversa, un cambio en la estructura del cuerpo produce un cambio en la estructura de la psiqui. A finales de 1950 y principios de 1960 se hicieron una serie de experimentos con animales en los que se implicó el estrés que podría afectar tanto la inmunidad celular como la inmunidad moral. Rasmussen, Mars y Britt encontraron que ratones expuestos a estrés fueron más susceptibles a contraer infecciones por virus herpes simple. Wistar y Handerman encontraron que la misma tensión prolongó la retención de autoinjertos, es decir, que disminuía la inmunidad, de tal forma de que no se daba el rechazo a los trasplantes. La primera evidencia experimental directa de los efectos de la tensión o estrés en la inmunidad producían una reducción de los anticuerpos en roedores. Eso lo encontraron Bersen y Solomon. Solomon es el fundador de esta disciplina que vamos a ver hoy. Solomon y Levinin y Krab demostraron que esa experiencia en los primeros años de vida podría afectar la respuesta de anticuerpos en la vida adulta. Eso lo vieron pues en los niños que eran huérfanos después de la Segunda Guerra Mundial y que no tenían pues afecto. Todos estos estudios sugirieron una relación entre el sistema nervioso central y el sistema inmune. Pero hubo que esperar hasta 1963 cuando Cornevan y Crane informaron que una lesión en el hipotálamo dorsal de conejos llevó a la supresión del desarrollo de la fijación del complemento y a la retención prolongada de antígenos en sangre, demostrando que el cerebro estaba involucrado en la inmunorregulación. Entonces, miren, Laura, María Alejandra, Manuela, bueno, y todos los compañeros, vemos que existe esa relación, esa interrelación entre el cerebro y el sistema inmune, el sistema nervioso central. ¿Y quién media? Pues vamos a ver que uno de los mediadores muy importantes es el sistema endocrino. Entonces, vamos a ver esto, que emoción, mente, el sistema inmune, el sistema nervioso central, todo está interrelacionado, ¿sí? Igual que el ejercicio, la vida social, la psiquis, la regeneración, el estrés, el sistema inmune, la nutrición, todo esto va a estar relacionado. Entonces, las complejas interacciones entre los factores del entorno, sistemas biológicos, como la psicología, neurología, endocrinología, sociología, inmunología, nuestros genes, obviamente, y nuestros epigenes determinan la probabilidad que tenemos de contraer enfermedades. Ahí es que ustedes también entienden por qué las enfermedades se comportan tan diferente en las personas. Por eso debemos hablar de enfermos más no de enfermedades. Es decir, cada uno se va a comportar de una forma diferente. Entonces, ¿cuál es la definición? La definición que nos dio George F. Solomon. Él dice que la psiconeuroinmunología es el estudio de las interrelaciones mente-cuerpo y sus implicaciones clínicas. Trabaja desde una perspectiva interdisciplinar, aglutinando diversas ramas relacionadas con la salud. La psiconeuroinmunología o PNI estudia la interacción entre los procesos psíquicos, el sistema nervioso, el sistema inmune y el sistema endocrino que les decía hace un rato, que
Algunos autores hablan de psiconeuroendocrino-inmunología. Trabaja desde una perspectiva interdisciplinaria que aglutina diversas especialidades como la psicología, la psiquiatría, la medicina del comportamiento, la neurociencia, la fisiología, la farmacología, la biología molecular, enfermedades infecciosas, que era lo que hablábamos ahora de que aparecen resfriados comunes o herpes después de situaciones estresantes, después de preparar un examen parcial, un examen final, endocrinología, inmunología y reumatología. La psiconeuroinmunología pone en manifiesto la influencia de factores psicosociales, que es lo que estamos viviendo hoy en este momento, en el mundo, en el país, en nuestras casas, con este problema del COVID, sobre la respuesta inmunológica. La psiconeuroinmunología es un campo científico interdisciplinar que se dedica al estudio e investigación de los mecanismos de interacción y comunicación entre el cerebro y el sistema responsable del mantenimiento homeostásico del organismo. Los sistemas nervioso, tanto central como autónomo, el inmunológico y el neuroendocrino, así como sus implicaciones clínicas. Esto es Solomon, que les digo que fue el fundador de esta disciplina. Esto es lo que estamos viendo, todo esto. Entonces, investigación básica de la psiconeuroinmunología. Entonces está el componente de biología molecular, la anatomía, la neurociencia, la inmunología, la endocrinología, la psicología, la psiquiatría, la oncología, especialidades médicas, antropología, entre otras. La psiconeuroinmunoendocrinología, entonces aquí está la psiconeuroendocrinología, está la medicina, la psicología, mente, cuerpo. Las áreas de estudio ya las hemos visto: interacciones psiconeuroinmunoendocrinas, relaciones entre estrés crónico, ansiedad, depresión, emociones con enfermedades, factores psicológicos asociados a la salud, felicidad, amor, esperanza, espiritualidad, apoyo social, prevención y programas de apoyo a tratamientos médicos en medicina, mente, cuerpo. Entonces ahí vemos todo esto que hemos venido conversando hasta este momento en esta diapositiva, y aquí vamos a ver cómo es que ocurre esta retroalimentación entre el sistema inmune y el sistema neuroendocrino. Entonces, la comunicación química o sistema de señales entre el sistema neuroendocrino y el sistema inmune permite la respuesta adaptativa al cambio detectado. Entonces, está el antígeno, ese antígeno activa el sistema inmune, empieza una secreción de citocinas TH1 o proinflamatorias, eso ya manda unas señales al sistema nervioso central, activa el eje hipotálamo, hipófisis adrenal, hace que se secrete cortisol, y ese cortisol suprime la respuesta inmune. O sea, que hay una retroalimentación allí de control, ¿sí? Es decir, que finalmente el papel del cortisol es para la respuesta, para que no vaya a ser exagerada. Entonces, esas son las conexiones de este sistema. Entonces, la respuesta inmune e inflamatoria, entonces, ya lo hemos visto, hay una inmunidad celular y actividad proinflamatoria, dada por los linfocitos TH1, con secreción de citocinas TH1, como el interferón 2, con la interleuquina 2, perdón, el interferón gamma, el TNF-alfa, la inmunidad humoral y actividad antiinflamatoria. Entonces están los linfocitos TH2 con las citocinas TH2, interleuquina 4, 10 y 13, y esa respuesta TH1, TH2 mutuamente se controlan, son inhibitorias, es como el yin y el yang. Bueno, entonces vamos a ver cómo ocurre este sistema de retroalimentación entre citocinas y sistema nervioso central. Entonces, aunque está bien documentada la neurotransmisión por vía aferente del vago, la vía humoral mejor conocida para la transmisión de información desde el sistema inmune al sistema neuroendocrino tiene a las citocinas como principal protagonista. Entonces, la acción conjunta de citocinas y sistema nervioso central se establece mediante un mecanismo de retroalimentación negativa, que fue el que vimos aquí, este sistema de retroalimentación negativa, que vimos acá, la actividad proinflamatoria dada por la activación del sistema inmune por el antígeno y la supresión de la respuesta inmune dada por la secreción de cortisol. Bueno, el sistema nervioso central, la activación del sistema inmune por el antígeno provoca la producción de citocinas. Esta señal informa al sistema nervioso central del incremento de la actividad inmune, y el sistema nervioso central estimula el eje hipotálamo hipófisis adrenal para la secreción de glucocorticoides. Como parte final del mecanismo,
el incremento del cortisol suprime la respuesta inmune. Efectivamente, las citocinas, como la interleuquina 1A, la interleuquina 1 beta, la interleuquina 6, el factor de necrosis tumoral alfa, incrementan la actividad del sistema hipófisis, hipotálamo, hipófisis adrenal, que se evidencia por un aumento de los niveles séricos de la hormona liberadora de cortisol, o CRH, en los niveles de R mensajero de ella también se aumentan, la vasopresina, hormona adrenocorticotrópica o ACTH, propio mielocortina, el RNA mensajero de ella, y el cortisol. Pero miren, a su vez el cerebro, esto es una cosa muy bonita, posee receptores para las interleuquinas que han sido liberadas, ¿sí? Para la interleuquina 1, interleuquina 2, interleuquina 6 y otras citocinas. Y a la vez también las células neuronales producen interleuquina 1. Las citocinas también afectan directamente a la hipófisis y a la suprarrenal, incrementando respectivamente los niveles séricos de la hormona adrenocorticotrópica y los glucocorticoides. Bueno, entonces es lo que estamos viendo acá, los glucocorticoides está el sistema nervioso central, los glucocorticoides a nivel basal, hay unos receptores mineralocorticópicos en el sistema nervioso central, estabilidad neuronal. Con niveles de estrés, entonces el receptor hace que haya una supresión en la actividad neuronal, los niveles bajos o permisivos activan los mecanismos homeostáticos y los niveles altos o supresores suprimen la respuesta exagerada y evitan el efecto deleterio sobre el organismo y el sistema nervioso central. Entonces vemos que hay una coordinación. Esta diapositiva nos muestra lo mismo. Entonces aquí tenemos los neurotransmisores y las hormonas. Entonces tenemos el estrés sobre el cerebro. Entonces hay un estímulo sobre el sistema hipotálamo hipófisis suprarrenal. La hipófisis entonces secreta esta hormona, la hormona adrenocorticotrópica, que va a actuar sobre la corteza de la glándula suprarrenal. Esto va a hacer que se produzca cortisol, pero también que se libere adrenalina. Igual que la hormona de crecimiento, van a estimular el linfocito del sistema inmunológico y entonces van a empezar esta respuesta inmune. Los neurotransmisores, entonces, a través de las hormonas y los péptidos del hipotálamo, pues van a hacer esto. Ahorita vamos a ver la importancia de los péptidos vasoactivos y todo esto en la respuesta inmune. Hasta ahí estamos claros, ¿sí? Hasta aquí vamos bien, hasta aquí está la información clara, que hay una conexión clara entre el sistema nervioso central y las células del sistema inmune a través de un sistema hormonal, ¿no es cierto? Como las hormonas de crecimiento, como la adrenalina, el cortisol, y bueno, y las interleuquinas liberadas por los linfocitos, van a actuar a su vez sobre el cerebro. Hasta ahí vamos bien. Para que son sistemas integrados. Bueno, yo supongo que entonces vamos bien. Bueno, los glucocorticoides. Los glucocorticoides inhiben la síntesis de citocinas proinflamatorias, como la interleuquina 12, el factor de necrosis tumoral alfa, el interferón gamma. Estimulan la producción de citocinas antiinflamatorias, como la interleuquina 10, la interleuquina 12, y inhiben la producción de interleuquina 4 por los linfocitos. Y también inhiben la producción de interferón gamma. Inhiben la interleuquina 12, a través de lo cual los glucocorticoides afectan el balance TH1-TH2. Los glucocorticoides a su vez deprimen la expresión de receptores de interleuquina 12 en las células T y en las células natural killer. Inhiben la secreción de mediadores proinflamatorios de los macrófagos, inhiben el tráfico de células del sistema inmune y estimulan la apoptosis de la misma, limitando su acción en la respuesta inflamatoria. El sistema endocrino del sistema inmune en la depresión mayor, entonces, ¿qué se ha visto? Activación del sistema inmune, incremento de citocinas TH1, TH2, activación de esta enzima, la IDO, que lleva a degradación de triptófano y serotonina, y va a aparecer una deficiencia en serotonina
y entonces esto va a hacer que la persona se deprima. Por este otro lado, activación de quinurina monooxidasa, incremento del ácido quinólico, que es un agonista de la noradrenalina, incremento del glutamato, alteración en la regulación del eje hipotálamo hipófisis adrenal, incremento en la respuesta inmune tipo 1 versus tipo 2, predominio en la microglia versus astrocitos. Esto es la indolamina 2,3 dihidrogenasa, y esta es el agonista N-metil de aspartato. Entonces ese es el modelo donde nos explica el protagonismo de estas interleuquinas en la depresión mayor y a su vez de la depresión mayor en la respuesta inmune. Interacciones entre el sistema inmune y el cerebro. Entonces la respuesta inmune puede ser condicionada. Entonces vamos a ver eso. Eso es lo que lleva a pensar de que estas alteraciones que ustedes mencionaron hace un ratico tienen una explicación. O sea que uno puede condicionar la respuesta inmune. Así como Pavlov condicionó a los perritos con el ruido de la campana cuando les iba a dar el alimento, empezaba la secreción de jugos gástricos. Lo mismo puede hacerse con el sistema inmune, puede existir un condicionamiento. La estimulación eléctrica o las lesiones en sitios específicos del cerebro pueden alterar la función del sistema inmune. El estrés altera la respuesta inmune y afecta el crecimiento de tumores y el desarrollo de infecciones en animales experimentales. Las experiencias con humanos sugieren que ciertos estados psicológicos y enfermedades mentales se correlacionan con modificaciones en la respuesta inmune. Condicionamiento de la respuesta inmune. Aquí vemos el dibujito del experimento de Pavlov. El experimento original fue realizado por Andre y Corlett, publicado en 1975. Ellos encontraron que después de administrar drogas inmunosupresoras como la ciclofosfamida, pareada con un sabor dulce de sacarina, es decir, se daba la ciclofosfamina y la sacarina, después la sola ingestión de sacarina impedía la producción normal de anticuerpos ante un antígeno, ¿sí? Entonces, se daba en vez de la campanita, se daba la ciclofosfamida con sacarina, y luego se retiró la ciclofosfamida, es decir, digamos que la campanita, la sacarina, ya no está el alimento, en el caso pues, del experimento de Pablo, es decir, ya no está la ciclofosfamida, y a pesar de eso, cuando se colocaba la sacarina, se daba esta disminución o se impedía la producción normal de anticuerpos contra un antígeno. Los hallazgos fueron recibidos primero con escepticismo, pero este fue cediendo a medida que los propios autores y otros grupos de investigación replicaron el experimento. Lesiones cerebrales. Aunque muchos estudios han indicado que ciertas lesiones cerebrales pueden tener efectos sobre la inmunidad, la literatura al respecto es fragmentaria y compleja. Las lesiones experimentales más efectivas han sido realizadas en el hipotálamo y son generalmente inhibitorias, es decir, inhiben la respuesta inmune cuando hay daños en el hipotálamo. Ustedes vieron que está esa relación hipotálamo-hipófisis adrenal. Parece ser también efectivas ciertas lesiones en otras áreas límbicas, principalmente en el septum, en el hipocampo y en la amígdala. Ustedes saben que la amígdala está relacionada con las emociones. También ha tenido efecto algunas lesiones corticales, pero parecen depender de la lateralidad. Por ejemplo, Reynolds, Visir, Guillamin, Denver y Bartos en el 85 encontraron déficits en el número de células esplénicas, es decir, las células del vaso, en la proliferación linfocitaria y en la actividad de células natural killer, provocando lesiones de la corteza cerebral izquierda, pero no en la derecha. Esto podría contribuir a explicar el dato curioso que sugiere que un mayor número de zurdos tienen enfermedades del sistema inmune. Las lesiones en los sistemas noradrenérgicos centrales también parecen alterar varios aspectos de la respuesta inmunológica. El estrés y la inmunidad. Puede hacerse glosa de los métodos y la definición de los términos que utilizan en investigación, pero casi nadie discute hoy la afirmación de que el estrés afecta la respuesta inmune. Ciertamente el estrés crónico parece poco saludable. Las personas sometidas a estrés crónico se enferman más, pero los mecanismos que subyacen a esta observación pueden ser complejos. Es un hecho bien establecido que el estrés activa la corteza suprarrenal y esta secreta cortisol. Y ustedes ya vieron que el cortisol inhibe la respuesta inmune. La relación entre estrés e inmunidad ha sido
explicada tradicionalmente arguyendo el bien establecido efecto inmunosupresor de los corticoides. La principal objeción surge de la observación de que las dosis de corticoides utilizadas en la mayor parte de los experimentos son suprafisiológicas, pero bueno, encuentran la respuesta. Las dosis naturales, los corticoides no solo son inmunosupresores, sino que parecen también aumentar la respuesta inmune, y de hecho los corticoides pueden no ser el principal mecanismo de inmunosupresión. En condiciones de estrés agudo, por ejemplo, en el caso de un estudiante ante un examen, una infección puede quedar detenida varios días y la resistencia del sujeto colapsa precisamente cuando la presión termina. Es decir, estamos preparando el examen y no nos enfermamos. Tenemos, a pesar de tener unos niveles de cortisol altos por el estrés, pero bueno, también estamos secretando noradrenalina. Entonces, después de que pasamos el examen, pues ya esa secreción baja y ahí la infección ataca. Entonces nos aparece el herpes, los juegos, pues el herpes simple, nos da el resfriado común, etc. También se ha visto que la adrenalectomía, es decir, extraer la corteza suprarrenal, entonces parece evitar los efectos inmunosupresores del estrés crónico en los animales experimentales, o sea que se quita la fuente de secreción de cortisol. Pero en muchos estudios los efectos persisten a pesar de la adrenalectomía. La adrenalectomía parece ser efectiva en los estudios que examinan la respuesta aguda ante el estrés breve, pero mucho menos importante ante el estrés crónico. Un inconveniente adicional en estos estudios lo constituye el hecho de que la adrenalectomía impide diferenciar los posibles efectos de varias sustancias, por ejemplo, esteroides, catecolaminas y otros neuropéptidos que vamos a ver más adelante, secretados también por la corteza adrenal. Estudios recientes han sugerido un importante papel de las catecolaminas circulantes, las cuales se saben son producidas por el sistema nervioso autónomo y la corteza suprarrenal. ¿Cuál es el papel entonces de las catecolaminas? Bueno, entonces vamos a ver. Entonces, las catecolaminas como la noradrenalina, que estamos viendo aquí, como la adrenalina, como la dopamina, esas son catecolaminas, ¿sí? Estas que están aquí dibujaditas. Dopamina, adrenalina y noradrenalina. Entonces, estas van a actuar sobre los linfocitos que se ha visto que también tienen receptores alfa y beta adrenérgicos. Ahorita vimos que las células del sistema nervioso central, las neuronas en el cerebro, tenían receptores para las interleuquinas, pero mira, aquí estamos viendo que las células del sistema inmune, específicamente los linfocitos, tienen receptores alfa y beta adrenérgicos y reciben la influencia de las catecolaminas, como estas noradrenalina, adrenalina, dopamina, cuando están madurando en el timo. Los estudios anatómicos han demostrado una inequívoca inervación, es decir, control neuronal por medio de acciones de muchos órganos inmunes, como la médula ósea, el timo, el vaso y los ganglios linfáticos. Entonces vemos ahí esa relación, ya no solo endocrina, sino anatómica. Los primeros estudios in vitro sugieren que los receptores alfa-adrenérgicos son estimulantes del sistema inmune, en tanto que los beta-adrenérgicos son inhibitorios. Más tarde, ha resultado evidente que los efectos pueden ser complejos. Por ejemplo, el efecto sobre la producción de anticuerpos in vitro puede ser separado del efecto sobre la célula natural killer in vivo. O sea, que como vimos en las citocinas, pues también estas catecolaminas tienen efectos, digamos, redundantes o pleiotrópicos, es decir, que actúan diferente en diferentes tipos de células. Bueno, de hecho, los estudios recientes han sugerido que la actividad de la célula natural killer es regulada in vivo por las catecolaminas provenientes del sistema nervioso autónomo. Por otro lado, el sistema nervioso autónomo secreta además otros péptidos, entre ellos endorfinas. También se han descrito la presencia de la sustancia P, el péptido intestinal vasoactivo o BIP, en el vaso, en el timo y en el ganglio linfático. O sea que estos péptidos vasoactivos también tienen un componente importante en la regulación de la respuesta inmune. Se ha demostrado que los linfocitos pueden sintetizar también varios péptidos. La lista es larga e incluye la mayor parte de las hormonas peptídicas, como la adrenocorticotrópica, la hormona,
la somastatina, la tirotropina, la prolactina, la gonadotropina coriónica, endorfinas, encefalina, sustancia P, el péptido activador vasoactivo. O sea que además de responder a ellos, también son capaces de producirlos, ¿sí? Las células del sistema inmune, los linfocitos. La importancia psicofisiológica de esta producción no está aún clara. Ello puede funcionar como mensajeros dentro del sistema inmunológico. Las catecolaminas entonces juegan un papel importante en el estrés, tanto en tejidos linfoides como en células. Pueden direccionar el fenotipo hacia un TH2, es decir, que produce más anticuerpos, una respuesta citológica de anticuerpos, y que controlan la inflamación. Inhiben fuertemente la producción de interleuquina 12 e incrementan la producción de interleuquina 10, principalmente en monocitos, y tiene acción en el tráfico y circulación de linfocitos, movilizando células natural killer desde los depósitos periféricos, pero ante estrés crónico disminuye el número de linfocitos, especialmente células natural killer en sangre periférica. Patogénesis psiconeuroinmunológica del asma. Entonces, el asma se considera como la enfermedad psicosomática más auténtica, ¿sí? Los trastornos fisiológicos y psicológicos incrementan la presentación clínica del asma. Se ha demostrado cómo el estrés psicológico disminuye el umbral de estabilidad bronquial a la acetilcolina. Esto explicando por qué estos niños son más susceptibles a la hiperreactividad bronquial, pues los niños que viven en ambientes, digamos, de padres separados, que padres conflictivos, o cuando se pierde alguno de los padres. Las cantidades de acetilcolina liberada después de un estímulo estresante muy intenso del orden psicológico serían entre 1000 a 3000 microgramos, y los niños con predisposición genética a sufrir enfermedad alérgica acompañado de estrés inducido por niñeras en etapas tempranas de la infancia responden con niveles séricos aumentados de IgE y un aumento en la producción de interferón gamma y factor de necrosis tumoral. Winker encontró una asociación entre las emociones exageradas y la hipersensibilidad olfatoria y congestión de la mucosa. La inflamación de la mucosa nasal incluye vasodilatación, edema, secreciones, como consecuencia de la reacción mediada por los mediadores inflamatorios, perdón. La interleuquina 6, la interleuquina 1, la interleuquina 2, 5 e el interferón alfa. Estudios de la Universidad del Valle encontraron que los niveles de IgE están cuadriplicados en los pacientes con rinitis alérgica y asma en asociación con disfunción familiar, evaluada por el ACDA familiar, y los altos niveles de IgE y la presencia de alergias agudas. Este estudio demostró, el de la Universidad del Valle, la interacción entre el estrés familiar, la respuesta inmune en pacientes con cuadros alérgicos agudos por rinitis y asma. O sea que en muchas ocasiones hay que tratar no solo con medicamentos antialérgicos, antiinflamatorios, sino que hay que tratar la familia porque si no el niño no va a mejorar. Emociones y sistema inmune. Entonces, se han realizado cientos de experimentos que correlacionan la respuesta inmune con ciertos estados psicológicos en humanos. Por ejemplo, la muerte de un pariente cercano que ha sido relacionada con la aparición de síndrome depresivo y un aumento en la morbilidad general. Eso lo encontró Solomon en el 81. Las experiencias han demostrado que los viudos y viudas tienen una respuesta linfoproliferativa menor y una menor actividad celular natural killer. Otras experiencias han mostrado efectos parecidos en situaciones como separación conyugal o relaciones conflictivas de pareja, así como con la aparición de enfermedades dermatológicas. Entonces, mire, viudos y viudas tienen menor respuesta linfoproliferativa, menor actividad celular natural killer, y las parejas que tienen conflictos conyugales tienen mayor prevalencia de enfermedades dermatológicas. Las emociones del sistema inmune, entonces otros estudios han relacionado altos niveles de estrés en humanos y ya no en animales de laboratorio con respuesta inmune. Los investigadores han sido muy creativos, pero vamos a ver que lo más frecuente por la comunidad de los investigadores ha sido el estudio del estrés provocado por los exámenes finales en los estudiantes. Entonces van a acordarse de mí
cuando están preparando los exámenes finales, y después del examen les aparezca un herpes o se enfermen de diarrea o una gripa. Entonces se ha demostrado una disminución en la respuesta inmune dada por la producción de anticuerpos ante un antígeno, un decremento en el porcentaje de linfocitos T y un incremento en los autorreportes sobre aparición de enfermedades infecciosas intercurrentes, que es lo que les digo. Después, cuando estemos terminando el semestre, van a tener algunos de ustedes enfermedades infecciosas, se van a quejar de eso. Los trabajos han incluido experiencias cotidianas, pero también situaciones simuladas en laboratorio. En ellas se crean situaciones breves de pánico y se obtienen incrementos en la actividad de células natural killer en periodos también breves, hasta 15 minutos. Otros experimentos han analizado la influencia de la variable control sobre la situación ansiógena. Así, los sujetos que tenían o creían tener el control sobre la causa de la ansiedad breve y los sujetos del grupo control no presentaban disminución de la actividad natural killer, pero sí aquellos que no tenían el control. Es decir, si a usted le dan un mando y le dicen, vea, con eso usted puede controlar que en la montaña rusa la aceleración o lo que usted va a sentir, entonces esos digamos, situaciones de estrés breves, hasta de 15 minutos, no ocurre la alteración de la respuesta inmune porque usted tiene el control. Pero los que no tienen el control van a presentar las alteraciones, eso es lo que nos están diciendo allí. También se ha visto la utilidad de la intervención psicológica en estos grupos de estudiantes, los que recibieron entrenamiento en técnicas de enfrentamiento del estrés, que incluían adquisición de habilidades de estudio, de sensibilización sistemática y técnicas cognitivas, y el otro no. Entonces, la experiencia demostró que la intervención psicológica modificaba la ansiedad percibida y la proliferación linfocitaria, pero no afectó otras medidas inmunes. Se ha realizado un enorme número de experiencias de asociación de presencia y evolución del cáncer en humanos. Se ha visto en general los estudios han sugerido una disminución de varias respuestas, especialmente la respuesta linfoproliferativa ante mitógenos y una baja en las células natural killer. Y ustedes saben pues que en el cáncer, bueno, saben, lo vamos a ver en la próxima clase, la importancia de la inmunidad celular citotóxica y la célula natural killer para el control de las células tumorales. Entonces, allí están alteraditas. Las emociones del sistema inmune 4, entonces también se ha investigado la respuesta inmune en pacientes con cuadros depresivos. Entonces, cuando el paciente se deprime todo su organismo, incluida la respuesta inmune. Entonces, los depresivos coinciden con una respuesta inmune disminuida. La intensidad de esa respuesta ha sido correlacionada incluso con diagnósticos específicos como depresión monopolar y también con la edad del paciente. Los datos diferenciales parecen reflejar más intensidad de los síntomas depresivos que una real diferencia etiológica entre varios cuadros clínicos estudiados. Vale la pena destacar la complejidad metodológica en estos estudios. En el ambiente clínico muchas de las variables son imposibles de controlar. Hospitalización, bueno, pero en general se ve esto, que cuando el paciente está deprimido, también se deprime su respuesta inmunológica. Existen numerosos datos que indican este vínculo entre la depresión clínica y la disfunción inmunitaria. Entonces hay muchos estudios, cambios en la secreción de melatonina por la glándula pineal, inmunodeficiencia celular severa, lesiones de daño y mecanismos de reparación, liberación de corticoides, y todos estos mecanismos y sustentados en estos artículos se han visto que están relacionados con la disminución de la supervivencia en el paciente con cáncer. Cuando el paciente, lo que decían ahorita de la información del paciente de que tiene cáncer, entonces el paciente se confunde, se estresa, se deprime y también su sistema, su respuesta inmunológica disminuye y eso hace que haya una mayor mortalidad por cáncer. No, esto es simplemente una diapositiva para contarles que se ha encontrado que la consolidación de la respuesta inmune, de la memoria inmunológica de nuestras células está también condicionada por un buen dormir. Es decir, es fundamental un buen sueño, un sueño de calidad para que nuestras células inmunes tengan una buena memoria inmunológica. Bueno, entonces, ante una situación de estrés, reacciona todo el organismo, entonces el hipotálamo
hipófisis hace que la hormona adrenocorticotrópica actúe sobre la corteza suprarrenal, ella libera hormonas y esas hormonas entonces van a tener todas estas acciones sobre el organismo, formación de proteínas, destrucción de otras proteínas, formación de glucosa, formación de grasa, acción antiinflamatoria, secreción gástrica, eliminación de agua, retención de sodio. Eso es lo que vemos pues, que el estrés está afectando todo. Bueno, entonces entre los cuadros clínicos que se asocian al estrés se incluyen infecciones, trauma, cáncer, alergia, autoinmunidad y enfermedades psiquiátricas. Entonces, lo que hemos visto es esto, bueno, esto ya ustedes lo conocen, la inmunidad adaptativa innata, la adaptativa puede ser natural o artificial, pero eso es simplemente algo informativo. Esto, bueno, esto me lo van a presentar ustedes luego en un casito clínico, entonces voy a pasar esto rápidamente. Entonces, no, todo esto es un caso clínico que ustedes me deben presentar. Entonces aquí de pronto me les tiro el caso clínico a los muchachos que van a presentar esto, entonces vamos a pasar esto rápidamente. Esto lo estamos pasando, que son las preguntas del caso clínico, pero ustedes, bueno. Observaciones finales de esta primera parte. Entonces, parece haber evidencia sustancial acerca de la comunicación bidireccional entre el sistema nervioso y el sistema inmune. Esta comunicación ocurre seguramente por medio de mensajeros químicos, muchos de ellos conocidos como hormonas, neurotransmisores y citocinas. Pero por el momento entendemos mal los mensajes que se transmiten. Ciertos mensajeros del sistema neuroendocrino parecen facilitar y otros inhibir las funciones de células inmunes. Pero su especificidad requiere investigación. Las citocinas, como la interleuquina 1, son potentes activadores del eje hipotálamo hipófisis suprarrenal, pero tienen otra enorme variedad de efectos fisiológicos, como vimos que son pleiotrópicos, ¿no? las citocinas. Igual ocurre con distintas hormonas y con toda probabilidad aún está por descubrirse otros neurotransmisores. Toda la literatura sugiere relación entre el sistema inmune y diversos estados psíquicos y entre el sistema inmune y la psicopatología. Pero las dos preguntas que surgen de esta indiscutible relación permanecen aún sin tener una respuesta satisfactoria. ¿Puede el cerebro, a través de la psicología, ejercer una función de control sobre el sistema inmune? ¿Y puede el sistema inmune ser causa de patologías psiquiátricas? Actualmente se cree que el sistema inmunitario es un órgano sensorial que explora el medio interno para descubrir infecciones y traumas e informar al sistema nervioso central. Es entonces cuando este último elabora mensajes endocrinos y neurotransmisores que regulan la respuesta inmunitaria, evitando así la hiperactividad inmunitaria inflamatoria que puede lesionar al huésped. Así pues, el estrés intenso, tanto físico como psíquico, alteran el sistema inmunitario de varias formas, favoreciendo el desarrollo de infecciones oportunistas por inmunodeficiencia celular cuantitativa y funcional, participando en o favoreciendo el desarrollo de cuadros de origen inflamatorio agudo por alteraciones de las cadenas de citocinas, favoreciendo el desarrollo de enfermedades tan diversas como el Alzheimer y las patologías autoinmunitarias, en cuya etiología se cree que podrían influir los trastornos de las citocinas inducidos por el estrés, produciendo reactivación viral, en el caso de las enfermedades por herpes, que podrían ser consecuencias de un estrés intenso, crónico o agudo. Esta es la bibliografía. Bueno, entonces eso era una presentación corta porque aquí tengo otra, pero es que no nos da el tiempo para poderlo ver. Muy bien. Listo. Jóvenes, jovencitas, entonces, preguntas, por favor, comentarios, antes de que vayamos al receso y empecemos con la presentación de los casos clínicos de hoy. Por favor, una ceñita, aunque sea, como dice la doctora María Mercedes, si hay por ahí un espíritu bueno. Estamos, doctora. Listo. Pregunta. Sí, Miguel Ángel, ¿qué? Sí, Miguel Ángel. Cuénteme. Profe, nosotros ¿cuándo podríamos tener el encuentro con la doctora de Manizales? ¿Usted nos había dicho? Ah, no, pero No ya, podremos. ya no podemos porque lo que pasa es que como cada universidad decidió
con sus semestres en la Universidad de Caldas suspendieron semestre. Mm. Entonces con la doctora no vamos a poder tener el encuentro, Miguel. Que los quedo viendo. Luego cuando la traigamos por el doctorado, y yo les informo para que vean la conferencia o algo. Listo, profe. Muchas gracias. No, de nada. Bueno, yo les cuento, yo cuando me enteré de que existía esto me pareció una cosa extraordinaria, una cosa loca, que explica muchas de las observaciones que uno tiene en la vida respecto pues al estrés pues, y el cáncer, por ejemplo, o el estrés y la depresión. Después de situaciones estresantes, la gente dice que aparece la depresión por un agotamiento, ¿no es cierto? Pues eso dice la gente en su pensamiento popular, pero miren que en parte tienen razón, ¿no es cierto? Entonces es como una disciplina muy chévere, pues digamos que emergente, pues en los últimos años. Esta disciplina apareció a finales del siglo XX y pues sí, se sigue desarrollando en este siglo XXI. Bueno, entonces no hay ningún comentario, ninguna pregunta, ninguna observación. Entonces vamos al receso. Nos vemos a las 9 para empezar con la presentación de casos clínicos. Entonces yo voy a parar la grabación y porfa, entonces me recuerdan ahorita para volver a empezar. ¿Vale? Vale. Chachos, hábleme Sí, cualquier. doctor. Gracias. Sí, listo. Bueno, entonces nos vemos ahorita. Nos vemos ahorita. Listo, doctor. Gracias.
Bueno, entonces nuevamente buenos días. ¿Me escuchan? Sí, doctor. Bueno, muchas gracias. Listo, entonces vamos a continuar con los casos clínicos. ¿Quiénes van a presentar hoy? Doctor, ¿se puso a grabar nuevamente la reunión? Sí, apenas empecemos con el casito clínico, empiezo. Listo. Muchas gracias, Miguel Ángel. Buena señal. Doctor, Listo, tenemos la hipersensibilidad nosotros. listo. Entonces vamos a empezar con hipersensibilidad. Es el grupo D. Es que no veo quién me está hablando. No sé por qué no me sale. Doctor, somos Ana Sofía Orozco, María José, Daniel Felipe Prada y Juan Jacobo Gutiérrez. Ana Sofía, María José Cabrera, José Cabrera, Juan Jacobo Gutiérrez Juan Jacobo, y Daniel Felipe Prada. Daniel Felipe. Sí, doctor. Listo, entonces, bien pueda, Ana, entonces hagan la presentación ustedes y ya yo empiezo la grabación. Pues recuerden que tenemos pues 15 minutos pues para que no tengamos que correr luego que tienen ustedes clase con el doctor Muricio. O sea, 15 minutos, pero se pueden extender un poquitico, eh, pero pues la idea es esa, que lo hagamos en 15. Vale. Entonces yo voy a colocar aquí el temporizador para que me dé la señal. Bueno, buenos días. Buenos Dando días. continuidad entonces a la temática, les vamos a compartir este caso 14 de hipersensibilidad. Mi grupo, bueno, como ya dijimos, Ana Sofía, Daniel, María José y Jacobo. Tenemos una tabla de contenido siguiente, que es la presentación del caso clínico, la introducción y la resolución de preguntas. Siguiente. Bueno, empezamos con el caso clínico. Tenemos Se te cortó el llega al audio. servicio de urgencias desde un restaurante. ¿Ya me escuchan mejor, doctor? En este momento sí, Ana Sofía. Bueno, desde el caso clínico tenemos a Josh, un chico de 19 años que llega a servicio de urgencias desde un restaurante italiano local donde se enfermó mientras comía. Cuando llega al servicio, pues está pálido, frío, sudoroso y tiene hipotensión. No tiene ninguna pulsera de alerta médica. Durante la realización del examen torácico mediante estetoscopio se detecta la presencia de sibilantes a lo largo de los campos pulmonares. Sin embargo, tiene un bajo aporte aéreo. Acompañándolo viene un amigo que afirma que eso nunca le ha pasado antes a Josh y que tampoco, hasta donde él sabe, le ha ocurrido algo familiar. Bueno, vamos a hablar un poco de la introducción y del mecanismo de la hipersensibilidad. Bueno, pues tenemos que hay una filaxia mediada por la inmunidad. ¿Y qué es eso? Pues es una manifestación clínica de una reacción de hipersensibilidad tipo 1. Es una respuesta exagerada que se da ante un alérgeno que ha tenido una fase de sensibilización previa, es decir, que ha tenido un primer contacto y que había una producción de anticuerpos IgE. En el caso de Joss es quizás debido a una proteína que tenía el alimento que estaba comiendo dentro del restaurante. Entonces, vamos a hablar primero de cada fase. Entonces, la fase de sensibilización, ¿qué es? Como había dicho el doctor la clase pasada, es el primer contacto con el alérgeno, que va a después hacer una creación de anticuerpos IgE por una diferenciación desde los linfocitos B. Eso sucede más o menos de 7 a 10 días después de la primera exposición. El anticuerpo IgE se va a unir a bastocitos y basófilos para persistir durante más tiempo, porque si no hace esto, su vida media sérica es muy baja. Entonces, después de esto va a venir la fase efectora. El alérgeno va a llegar a la circulación y va a producir un entrecruzamiento de IgE por regiones Fc a los Fc epsilon de los mastocitos y los basófilos. Entonces, el mecanismo es el siguiente. Va a activar tirosinas sinasas que van a fosforilar las fosfolipasas y se va a producir la desgranulación de los mastocitos, liberando histamina, proteasas y factores quimotácticos, que son los que van a producir la respuesta como tal. Felipe, yo ya sobro aquí, yo ya sobro. Perfecto esa Entonces, explicación. van a haber diferentes mediadores. Entonces, primero están los mediadores primarios, que van a ser productos inflamatorios de la liberación de la desgranulación de la que hablamos anterior. Entonces, el más importante o los más importantes son el ácido araquidónico. Él va a interactuar con dos cosas, que son la ciclooxigenasa y la lipoxigenasa. Entonces, en la ciclooxigenasa va a producir tromboxano A2 y prostaglandina D2.
y con la lipoxigenasa va a producir leucotrienos. Estos ya son mediadores secundarios porque vienen de un mediador primario que es el ácido araquidónico. La desgranulación de mastocitos se da por el entrecruzamiento, que es el mecanismo más importante, y también por la unión de anafilotoxinas del complemento, como hemos visto que son la C3A, la C4A y la C5A. La liberación de la histamina va a darse por ejemplo, venenos de avispa, por la bradicilina, por una inyección intravenosa de morfina y por la familia de escombrios, o sea, la familia del atún, que han sido infectados posteriormente o anteriormente por bacterias con contenido elevado de histiadina. Lo siento, ahí me equivoqué. Es histiadina que se va a convertir en histamina. La histamina, entonces, que es nuestro péptido, bueno, nuestra amina vasoactiva, va a ir a 4 receptores, H1, H2, H3 y H4. Sin embargo, lo más importante son H1 y H2. El H1 se encuentra en el endotelio vascular y en las arteriolas y va a producir vasodilatación. En las vénulas posteriores va a producir contracción de la célula endotelial y aumento de la permeabilidad vascular y por lo tanto edema. En el intestino se va a contraer, ¿verdad? Por el receptor H1 y va a producir náuseas, retorcijones, diarrea. Y en los bronquios, ese músculo liso también se va a constreñir y va a producir broncoconstricción y disnea. Los leucotrienos y las prostaglandinas que hablábamos en el punto anterior, que son mediadores secundarios, el tromboxano 2 va a producir vasoconstricción potente y la prostaglandina 2 va a producir secreción de moco y broncoconstricción. Y ambos son broncoconstrictores mucho más fuertes que la histamina. Listo, entonces vamos a empezar con la resolución de preguntas. La primera pregunta dice, describa enfermedades, circunstancias concretas que podrían dar lugar a una vasodilatación y a los síntomas descritos en el paciente. Entonces tenemos que otras situaciones en las que se puede dar, pues que alguien esté frío, pálido, sudoroso. Entonces tenemos intoxicación por drogas, reacción alérgica grave, infección bacteriana grave, traumas, envenenamiento o trastornos endocrinos como la enfermedad de Addison. En cuanto a la vasodilatación, entonces tenemos alergias graves, infecciones bacterianas, sobredosis de drogas o venenos, lesiones en la médula espinal o el encéfalo y trastornos endocrinos, como ya dije, la enfermedad de Addison. En cuanto a las sibilancias, entonces tenemos el asma, inhalaciones de cuerpos extraños, bronquiectasia y bronquiolitis, enfisema, alergias con picaduras de insectos, neumonías, tabaquismo y medicamentos. Y en cuanto a la hipotensión, entonces tenemos problemas cardíacos, endocrinos, deshidratación, pérdidas de sangre, infecciones graves o falta de nutrientes en la dieta como la vitamina B12, los folatos y el hierro. Bueno, la pregunta número 2 dice, en el caso de una persona que está pálida, fría y sudorosa, no se está produciendo perfusión sanguínea del tejido periférico. Explique cómo y por qué sucede esto en A, casos de traumatismo y B, reacciones inmunitarias en las que se liberan vasodilatadores biológicos. En los traumatismos, esto se da porque pues, ocurre una hemorragia y lleva a un estado hipovolémico. Son los síntomas ya descritos, porque sabemos que un estado hipovolémico es un bajo volumen sanguíneo que va a provocar que con cada latido entre al corazón menos sangre y por lo tanto el corazón bombee menos sangre al resto del cuerpo. Y en las reacciones inmunitarias que se pueden dar por infecciones graves en shock séptico, hipersensibilidad o alergias severas, esta reacción es como una respuesta a los mediadores de la inflamación y las aminas vasoactivas como la histamina. Pues vamos a explicar por qué se produce la sudoración tras una vasodilatación. Bueno, la vasodilatación va a jugar un papel en el control de la temperatura corporal. Eso es respuesta a que hay un aumento de la temperatura interna. Entonces, el hipotálamo, que es como el sensor de ahí, va a enviar señales que provocan la vasodilatación cutánea, que eso que va a favorecer, bueno, pues la pérdida de calor a través de la piel como medio de contacto y va a ocasionar además que haya un aumento en la producción de sudor por las glándulas sudoríparas. Listo, entonces la cuarta pregunta dice, un déficit de una de las proteínas reguladoras del complemento podría presentarse de esta forma espontánea. Diga de qué proteína se trata y explique por qué un déficit de la misma podría dar lugar al síntoma observado. Entonces tenemos que hay una situación que es el déficit del C1 inhibidor que produce el angioedema hereditario que puede tener síntomas pues parecidos a un ataque alérgico grave. Sin embargo, se puede pues distinguir porque la persona va a presentar una hinchazón en ciertas zonas de la piel por entre 2 a 5 días con pues episodios repetitivos, va a presentar inflamación de color blanco rosado y en la zona de la hinchazón y la inflamación puede presentar picor u hormigueo y también puede presentar pues dolor abdominal y vómito. Bueno, ocurre que los restaurantes italianos y otros restaurantes exóticos pues suelen utilizar frutos secos y mariscos.
Estos son dos de los mediadores más potentes de las alergias alimentarias y como ya nos comentó Daniel, pues la reacción depende de la reexposición de una persona que ya ha sido previamente sensibilizada. Es decir, si intuye que este paciente pues ya previamente había ingerido alimentos similares, pues sin haber presentado respuesta. Esto se puede ver aquí en esta figura, que es un resumen de lo que nos contó Daniel, y es que el contacto inicial del individuo pues resulta en lo que es el proceso de sensibilización. Luego este alérgeno pues es presentado a las células TH2, estas pueden evolucionar selectivamente hacia la activación de las células B y pues da la producción de los anticuerpos IgE específicos para ese antígeno. Ya en el caso de la reexposición, pues como la unión antígeno-anticuerpo, pues, bueno, esos anticuerpos que están unidos específicamente a los receptores de basófilos y mastocitos, pues generan la degranulación y la producción de mediadores inflamatorios, causando todo lo que es la reacción, pues la respuesta aguda desencadenada. Bueno, en la pregunta número 6 nos exponen que, como lo dijo Jacobo, la ingestión de mariscos o frutos secos en una persona que está sensibilizada puede dar lugar a un choque anafiláctico. Hay 3 fármacos los cuales son utilizados en este caso. Tenemos el primero, que sería la epinefrina. Tiene un inicio del efecto inmediato, por lo cual es el primero que debe administrarse. Esta catecolamina pues, estimula receptores alfa, beta 1 y beta 2 adrenérgicos, que causa el aumento de la adenosina monofosfato cíclico y la relajación de músculo liso que rodea los bronquios, produciendo broncodilatación. En beta 2 aumenta la liberación de mucosidad e inhibe la liberación de mediadores inflamatorios. Y en alfa constriñen los vasos sanguíneos, produciendo frecuencia cardíaca alta y aumento también de la presión arterial. La duración del efecto es de 30 a 90 minutos. Después de ese medicamento tiene que administrar un antihistamínico. Muchachos, les quedan 5 minutos. Empieza a actuar de 5 a 30 minutos y la duración del efecto es de 2 a 4 horas. Estos antihistamínicos evitan la unión de la histamina a receptores H1 y H2 principalmente, que son los responsables de la respuesta alérgica y los anafilácticos. Y el último medicamento serían los corticosteroides, que tienen un efecto pues, que inicia de 4 a 8 horas y 2 a 24 horas. Es empieza a administrar cuando termina la acción de la epinefrina. Son antiinflamatorios y pues empiezan su actuación cuando la epinefrina deja de actuar y hay una persistencia de antígeno sensibilizante. Listo, la siguiente pregunta. Entonces, observe que las alergias alimentarias a menudo se presentan como náuseas, retortijones estomacales y diarrea. Explíquelo. Entonces, tenemos que hay unos mediadores liberados por los mastocitos, como la histamina, la serotonina, la prostaglandina y las taquiquininas, que lo que hacen es que van a actuar sobre receptores H1 en el caso pues del intestino y H2 en el estómago. Generalmente pues alteran entonces el cambio de los líquidos en el intestino y generan una secreción ácida por parte pues del estómago. Y tenemos que la sensibilización del intestino por antígenos específicos puede traer como resultado la hipersecreción intestinal cuando el intestino es reexpuesto a un mismo antígeno. Bueno, entonces, ¿cómo determinar el factor desencadenante? El diagnóstico, pues, es fundamentalmente clínico, se debe recoger todo lo que es la información de qué pasó antes de la urgencia, entonces, qué comió, si tomó algún fármaco, si lo picó algún insecto, si estuvo al lado del látex, bueno, lo que sea. En caso de que esta clínica pues, no sea suficiente, pues ya se cuentan con unas técnicas in situ, en vivo, que pueden ayudar al diagnóstico. En este caso de alergia alimentaria específicamente, pues entonces se utiliza la prueba de punción cutánea, donde el resultado es positivo si la punción del alérgeno pues deja una BON, que es esa plaquita elevada, mayor a 3 milímetros, en comparación pues con las sustancias control. Y el paciente pues no puede haber tomado ni antihistamínicos ni antialérgicos para esa prueba. Sin embargo, pues para la prueba de referencia de alergias alimentarias es el doble ciego que utiliza el placebo, y es que teniendo en cuenta los antecedentes del paciente, pues se ofrece el alimento que se cree que desencadena esa reacción. Y por último, ya en las pruebas in vitro, pues es ya en casos de anafilaxia, pues se determina lo que es la presencia de los anticuerpos para las proteínas específicas de estos alimentos, que se llama la CAP System Specific. Bueno, la pregunta número 9 dice, las personas alérgicas a los mariscos y frutos secos o picadoras de insectos deben llevar siempre 3 cosas. ¿Cuáles son? Primero lo que se ve en la imagen, que sería un EpiPen o un bolígrafo de epinefrina, que es para administración inmediata, luego la reexposición para evitar un ataque, pues un shock anafiláctico. El segundo, una difenhidramina o Benadryl, que es un antihistamínico, que sabemos ya su mecanismo de acción,
Y por último, una pulsera de alerta médica en caso de que pues, el paciente no pueda comunicarse o no pueda informar a los médicos sobre su situación de centros patológicos. Bueno, y finalmente, pues muchas reacciones por esta hipersensibilidad pues son molestas, pero pues no necesariamente mortales. Y a nivel clínico, pues estas reacciones pueden manifestarse como abones tras la picadura de insectos, edema orbitario por exposición a la caspa de gatos o animales en general, fiebre, indisposición, erupciones, prurito cutáneo, hormigueo, hinchazón, congestión nasal, mareos, aturdimiento, ganglios inflamados e incluso síntomas digestivos como dolor abdominal, diarrea, náuseas o vómitos. Nuestra bibliografía. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, muchachos, por la exposición. Les sobró 1 minuto y 16. Muchachos, ¿alguna pregunta al grupo de Ana Sofía, de José, Juan Jacobo, Daniel? ¿Alguna pregunta, algún comentario? Bien, puedan. Muchachos, ¿ustedes tienen alguna pregunta para sus compañeros? Pues los que hicieron la presentación, Ana Sofía, José, Juan Jacobo, ¿o tienen alguna pregunta a sus compañeros o algo que quieran reforzar? Catherine dice que todo está muy claro. Bueno, muchas gracias. Entonces, pasamos al siguiente grupo, por favor. Siguiente caso clínico. El caso clínico de DF, una chica de 25 años embarazada por tercera vez. Caso 16. Ah, no, perdón. Primero es el caso 15. El caso 15 que es LL, una joven de 23 años que acude al consultorio por síntomas pseudogripales. Bueno, aquí se acaba de terminar el tiempo de la primera exposición. Siguiente grupo, por favor. Caso 14. Ya lo vimos. Muchachos, ¿me escuchan? ¿O nadie más preparó para hoy, o qué? Sí, doctor, se lo escucho. Listo. Y el siguiente grupo, por favor. De acuerdo, doctor, ya vamos a presentar. Caso 15, Juan Felipe. No, doctor, pues, como me dijo el siguiente, pues nosotros somos el 18, 18. creo, de la embarazada. Caso 18. Doris, una joven de 25 años Sí, de señor. piel negra. Listo. Me regalan, porfa, ahí por el chat los integrantes del grupo. Juan Francisco Amaya. Ah, listo. Listo, muchas gracias. Buenos días, doctor, ¿me escucha? Sí, señor. Listo. Entonces, pues vamos a dar inicio a la exposición. El grupo, Adelante. pues esta es la conformación del grupo. Acá tenemos nuestra tabla de contenido, donde se va a hacer una introducción, vamos a resolver las preguntas del caso y después vamos a hacer unas pequeñas conclusiones. Perfecto. Entonces, como el doctor lo decía, tenemos una paciente femenina de 25 años que se llama Doris, de raza negra, que presenta un cuadro de 6 meses de evolución caracterizado por edema en extremidades inferiores, orina oscura, espumosa y cefaleas intensas, intermitentes y no relacionadas con sus periodos menstruales. Entonces, pues acá tenemos abajo una imagen característica que nos hablan de una fascia de lupus o de la fascia de león, que no siempre se va a ver
en pacientes de tez negra, que cabe resaltar que el lupus tiene mayor prevalencia en mujeres, en especial de raza negra. Entonces hay que tener en cuenta que esto no puede ser un criterio diagnóstico definitivo, ni tampoco algo que lo excluya. Doris fue adoptada y ha intentado tener hijos por 5 años, de los cuales ha tenido 3 abortos espontáneos, todos en el primer trimestre de gestación, entre la 8ª y la 12ª semana. El hecho que sea adoptada significa que no tenemos acceso a una historial o unos antecedentes familiares confiables, ni su perfil genético, para ver qué prevalencia de enfermedades hay en su familia. Y en los exámenes de laboratorio se encontró en sangre leucocitosis, trombocitopenia, aumento en los anticuerpos IgG, creatinina sérica elevada, y en orina encontramos proteinuria y hematuria. El lupus, que es la enfermedad que, pues, del diagnóstico del caso, lupus eritematoso sistémico es una enfermedad autoinmune que puede afectar cualquier órgano del cuerpo, dependiendo de estos inmunocomplejos o estos autoanticuerpos que se vayan formando. Entonces, si bien se habla mucho de que afecta a los riñones o que afecta a las articulaciones, estos solo son una de las posibilidades que tiene, como también puede estar bajo control, como pues se verá ya al final. También tenemos que la mayoría se presentan en mujeres, en raza negra, y sus manifestaciones iniciales son entre los 20 y los 40 años de edad, que son los criterios que cumple nuestra paciente Doris. También se presentan muy comúnmente con artralgias y casi el 50% de los pacientes tienen daño renal en algún grado, que se ve manifestado por proteinuria y hematuria. Si alguien está presentando, no se escucha. Doctor, creo que la compañera que estaba encargada eh, tiene pues, dificultades porque está vacunándose, pero no sé si de pronto esté tratando de ingresar o algo. Entonces, permítame unos No, pues segundos. presenten Bueno, ustedes, ¿verdad? muchachos. Bueno, entonces, en ese caso, ¿Y quién es? Camila, no, Claudia, yo en el salón. Karen Sofía, doctor. Karen. Sí. Bueno. Bueno, entonces en este caso, la pregunta número 1 nos habla de cuál es la importancia de la presencia de hinchazón en las piernas y los problemas urinarios en una persona de 25 años, en este caso, pues, la paciente, que por lo demás está sana. Entonces, 3 factores que indican que Dori tiene un problema urinario. Entonces, en este caso, nos hablan de cuáles son los indicadores de las alteraciones renales que está teniendo Doris debido a esta enfermedad que es el lupus eritematoso sistémico, que como lo dijo mi compañero, termina alterando no solamente pues, un solo órgano, sino que eh, puede llegar a afectar cualquier órgano en el cuerpo, en este caso, siendo muy incidente las alteraciones a nivel renal y teniendo en cuenta también que es una paciente que se encuentra embarazada, por lo que pues aumenta esta susceptibilidad. Los indicadores que tenemos entonces dentro de la clínica de Doris serían el edema de miembros inferiores por la retención de líquidos que presenta, la orina oscura, espumosa, que nos indica una proteinuria y una eliminación de eritrocitos en sangre, que le brinda pues ese color, y las proteínas le brindarían esa visibilidad espumosa. Y en último punto tendríamos unos valores séricos elevados de creatinina que nos indican que hay unos riñones que no están funcionando bien y no están realizando una tasa de filtración glomerular adecuada. En esta parte también debemos aclarar que como nuestra paciente, bueno, que debemos descartar defectos congénitos, ya que pues nuestra paciente tiene 25 años y pues generalmente los defectos congénitos se van a presentar en las primeras etapas de la vida.
por lo cual ya les comentó mi compañero el cuadro de 6 meses de evolución que nos permite identificar estos 3 factores. Más adelante, en la segunda pregunta, entonces nos piden que expliquemos por qué la pielonefritis o los cálculos renales no encabezan la lista de los factores que vamos a tener en cuenta. En ausencia de estos factores, entonces, ¿qué va a indicar la presencia de proteínas y eritrocitos en la orina? Como lo habíamos mencionado. Entonces, la pielonefritis o los cálculos renales no son los principales factores que tendremos en cuenta, ya que generalmente estas enfermedades son presentadas en infecciones de vías urinarias bajas, no tratadas. Van a tener en nuestros pacientes dolor intenso en los flancos, como el dolor de parto, un dolor muy intenso. Se va a irradiar generalmente a genitales, va a presentarse poliuria, disuria, fiebre, escalofríos y que nuestra paciente en general no refiere. También vamos a tener, nuestra paciente tiene ausencia de infección o obstrucción en el caso de los litos biliares y podemos también identificar que el edema periférico indica inflamación infecciosa por la inflamación de las vías urinarias superiores. Bueno, entonces la pregunta 3 nos dice: la inflamación renal no infecciosa producida por autoanticuerpos podría desencadenar una respuesta inflamatoria. En algunos trastornos los autoanticuerpos se unen directamente a las células que forman los inmunocomplejos y en otros los anticuerpos forman complejos con los antígenos solubles. Esos complejos pueden permanecer en los vasos de pequeño calibre y dar lugar a procesos inflamatorios. Explique cómo se desencadena la respuesta inflamatoria independientemente de cuál de estas situaciones se esté produciendo. Bueno, entonces para explicar esto, primero vamos con la respuesta inflamatoria normal, que se da en estos 5 pasos así resumidos, que se van a hacer la liberación de mediadores por parte de los mastocitos, que van a tener unos efectos, estos mediadores, como la histamina, las enzimas proteolíticas, los factores quimiotácticos, la heparina, y van a inducir la cascada de citocinas y la llegada de células al foco de la inflamación, que va a ser el paso 3. Una vez llegado a este foco inflamatorio, las células y las moléculas que llegan van a tener una serie de acciones como eliminar el germen en caso de que sea una infección, y finalmente la regulación del proceso inflamatorio se va a dar también por mediadores y se va a terminar una reparación. Pero en este caso, como es una inflamación crónica no infecciosa, va a haber un problema en la regulación del proceso inflamatorio y los autoanticuerpos son los que se van a unir al antígeno como tal, que va a llegar al mastocito y es el que va a inducir la respuesta inmune por el cuerpo y va a generar el proceso inflamatorio. O también se pueden unir directamente las formas a las células de los inmunocomplejos, que van a ser el complejo antígeno-anticuerpo, y también van a producir este proceso inflamatorio. Siguiente, por favor. Esta es una pequeña gráfica pues, que muestra más o menos el proceso normal de inflamación. Entonces ahí se ve en la parte superior el mastocito, que va a ser el que va a iniciar como la cascada de señalización molecular, y va a traer polimorfonucleares, proteínas plasmáticas, linfocitos, monocitos, etc. Lo que van a hacer estos es que se van a quedar implantados, en este caso, en los glomérulos, y entonces se va a generar una glomerulonefritis, generando una inflamación crónica a nivel de los capilares de los capilares renales, y va a tener unas afectaciones renales la paciente. Siguiente. Bueno, la pregunta 4 nos presenta como, a pesar de las similitudes en el análisis de orina y el aumento sérico de la creatinina, existen diferencias con respecto a la presentación clínica de esta paciente y el paciente del caso 17. En la Doris, que es la mujer que nosotros estamos tratando, que ya explicaron anteriormente, y Edward, que es el hombre del caso 17, que va a tener 35 años de edad, va a tener un malestar general durante meses, no especifica cuántos, se ha engordado y se siente como hinchado. Manifiesta pues edema en los miembros inferiores, aunque no es mucho, o sea, no es una hinchazón muy grande. Refiere una orina de color oscuro, con
y expectoró un esputo de color rojo rutilante, que es lo que lo lleva a la consulta. No tienen antecedentes de enfermedades respiratorias y no presentan cuadro febril. En los paraclínicos de Edward tenemos que en el hemograma hay una creatinina elevada, potasio sérico elevado, leucocitosis leve, como con desviación de neutrófilos y linfocitos. Y en orina va a tener una proteinuria muy marcada, hematuria. Bueno, entonces con respecto a la clínica de Edward en comparación con la de Doris, primero hay que diferenciar que son hombre y mujer. Y eso nos va a dar como un gran indicador a las diferencias de patologías que pueden estar presentando, porque en mujeres es mucho más común que se el lupus eritematoso sistémico, en cambio, en contraste con los hombres. Pero a Edward también lo que pasa es que él tiene síntomas respiratorios y finalmente se le diagnostica el síndrome de Goodpasture, que es un síndrome que afecta las células del endotelio, tanto del riñón como las del sistema respiratorio, por su gran parecido. Bueno, entonces la quinta pregunta nos plantea que Doris ha presentado varios episodios de cefaleas intermitentes, a pesar de que esto podría ser Muchachos, les quedan 3 minutos y medio. De acuerdo, doctor. A pesar de que esto podría ser un precursor de un tumor del sistema nervioso central, dada la inflamación renal no infecciosa evidente, se debería considerar causas inmunológicas de cefaleas. ¿Qué trastornos inmunológicos podría dar lugar a las cefaleas? Entonces, ahí nos hablan de la alteración renal y la inflamación que está teniendo la paciente, que no necesariamente es infecciosa, sino que, como ya lo hemos visto a lo largo del caso, pues se debe a una reacción autoinmunitaria. Entonces, la respuesta a la pregunta, digamos que sí, es un trastorno inmunitario, podría dar causa a esta cefalea, en este caso secundario a este lupus eritematoso sistémico por medio de una alteración llamada o conocida como vasculitis, que de forma secundaria también por inflamación va a generar ese dolor o esa cefalea en la paciente y esta vasculitis lo que va a hacer en sí es una alteración por los inmunocomplejos que hay. Esos inmunocomplejos se van a depositar en los vasos sanguíneos y lo que van a realizar es que van a favorecer edema y ese edema, pues secundario a la liberación de mediadores inflamatorios, va a generar el dolor en la paciente. Siguiente, por favor. Nos plantean en esta sexta pregunta que Doris ha sufrido 3 abortos espontáneos. Entonces nos preguntan si puede estar producido esto por causas inmunitarias y cómo sucedería. Bueno, en el lupus eritematoso sistémico se da una situación conocida como la generación de anticuerpos antifosfolípidos, entre muchos otros tipos de anticuerpos, pero específicamente en el embarazo, esos anticuerpos antifosfolípidos se presentan en un 15% de las pacientes con LES, y esta alteración lo que va a generar es favorecer no solamente, digamos, la vasculitis que ya manifestamos, sino que en el caso de la circulación fetal, ahora aumenta el riesgo de trombosis y pues esta presentación de la trombosis favorecería un sufrimiento fetal que, como ya sabemos por el nivel de oxigenación de esta sangre, pues favorecería muy, muy rápidamente la muerte del feto. Y pues aumentaría el riesgo de aborto, como ya lo vimos pues en 3 ocasiones. Bueno, en la séptima se habla de que dado el variado espectro de síntomas, podríamos considerar múltiples causas o centrarnos en un trastorno autoinmunitario sistémico. ¿De qué manera podría dar lugar el depósito de complejos autoinmunitarios a los problemas renales y las cefaleas? Esto se explicó un poco anteriormente, pero entonces cuando los inmunocomplejos de autoanticuerpos con diversos antígenos nucleares son depositados a lo largo de las paredes de los vasos sanguíneos de pequeño calibre, se da una reacción de hipersensibilidad tipo 3 y se activan, pues estos complejos activan el sistema de complemento por la vía clásica. Entonces se generan complejos de ataque a la membrana y esto daña la pared del vaso sanguíneo y esto pues eventualmente da lugar a vasculitis, que pues es lo que genera las cefaleas y glomerulonefritis, que pues es lo que genera los problemas renales.
Y en la siguiente pregunta nos habla de que cuál podría ser el resultado si se determinaran los niveles séricos de C3 y cómo se podría usar este marcador para realizar un control de la enfermedad activa o del tratamiento. Se habla de que usualmente los niveles séricos de C3 en el LES se ven dentro de los límites inferiores normales. Pero cuando la enfermedad está activa, por la activación del sistema de complemento, se dan déficits parciales por consumo de los elementos de este y por ello pues se da lo que se llama la hipocomplementemia, pues que puede ser de cualquiera de los elementos del complemento, De del los sistema de complemento, factores. de los factores del complemento, pero especialmente pues se mide del C3 y pues es un hallazgo frecuente en este tipo de trastornos y las variaciones de los valores guardan buena relación con la actividad clínica de la enfermedad. Bueno, como se mencionaba antes, en un paciente con lupus es importante mirar el estado de funcionamiento del riñón. Por eso se realiza una biopsia renal para diferenciar si el riñón está afectado por fármacos, por una glomerulonefritis o por el síndrome antifosfolipídico. En la biopsia renal con inmunofluorescencia vamos a ver desigual y en grumos. Esto se da por los inmunocomplejos de IgG que fueron previamente formados. Y a diferencia del caso 17, que es el síndrome de Goodpass, donde vamos a encontrar esto mismo, pero en bandas, no como formaditos. Entonces, esto pues como lo decía la compañera, es hipersensibilidad tipo 3 y se buscan estos autoanticuerpos que están generando este daño tisular. Cuando a la prueba de Coombs y a su relación con la trombocitopenia, tenemos que la prueba de Coombs busca anticuerpos antiglóbulos rojos que pueden llevar a una anemia, sea hemolítica autoinmune, hemolítica microangiopática o el solo hecho de que existan anticuerpos antiplaquetas que ya pueden estar generando esta trombocitopenia, que es lo que caracteriza a nuestra paciente. Entonces hay que mirar bien las causas según esta prueba y hay que hacer estudios más a profundidad. Como conclusiones tenemos que el lupus es una enfermedad autoinmune que puede afectar cualquier órgano. Tiene una mayor prevalencia en mujeres, en especial de raza negra. Sus primeras manifestaciones son de entre los 20 y los 40 años y que con un tratamiento adecuado se tiene una esperanza de vida normal en el 90% de los pacientes. Por eso es importante un diagnóstico. Esta es nuestra bibliografía. Muchas gracias. Bueno, muy bien. Tomamos 4 minutos más, pero bueno, no interesa. Muchachos, ¿cómo definen ustedes un autoanticuerpo? ¿Qué es eso? Antianticuerpo. Doctor, sería un anticuerpo que no reconoce lo propio y pues, valga la redundancia, ataca lo propio. O sea, está diseñado para dañar el tejido de su hospedero. O sea, no, reconoce lo propio, sí, es decir, que se rompió la tolerancia inmunológica, ¿no es cierto? Un mecanismo de tolerancia inmunológica y se responde contra lo propio, ¿sí? O sea, es un anticuerpo dirigido contra nuestros propios antígenos, ¿sí? Listo, doctor. Bueno, no, yo tenía otra pregunta, pero ya me la resolvieron. ¿Qué pasaba con el complemento en las glomerulonefritis? Pues entonces ya vimos pues, que se consume, ¿no es cierto? Que los valores séricos de los factores de complemento van a estar disminuidos. Cosa muy importante, lo del embarazo, ¿sí? El embarazo casi que es una contraindicación en las mujeres con lupus, porque pues si bien se puede producir el aborto, también puede producir la muerte de la madre. En la universidad pues tenemos el caso de 2 secretarias que fallecieron
por lupus, que pues se embarazaron y fallecieron durante el embarazo. O sea que esta enfermedad va a ser muy complicada tanto para la madre como para el feto. O sea que lo ideal es que estas mujeres pues no se embaracen. Bueno, el otro grupo, por favor, nos quedan 17 minutos. ¿O nadie más preparó Creo que, presentación? pues, creo que seguimos nosotros, que es el caso 22, que también es de lupus. Bueno, Camilo, entonces hágale, mano. Ya se está viendo la pantalla. Sí, señor. Bueno, entonces vamos a empezar. Pues nosotros nos tocó el caso 22, sobre lupus eritematoso sistémico. Estamos conformados por María Camila Cortés, José Miguel Grimaldos, Valentina Suárez y yo, Cristian Camilo. Bueno, entonces empezamos con una tabla de contenido. Vamos a hacer la presentación del caso clínico, las preguntas de debates y las observaciones del caso. Bueno, entonces aquí el caso tenemos a Dawn, que es una paciente femenina de 15 años y afroamericana. Ella presenta aquí decir la regular que se durante el día este, Valentina, se entrecorta el audio. No, igual, pero bueno, nosotros vamos leyendo, tranquila. bueno, entonces ella no que Valentina, yo te aconsejaría que salgas de la sala o algo así, a ver si mejora. Bueno, señor. Doctor, si quiere, bueno, pues yo voy a ir presentando esa parte del caso para no perder tiempo. Y si ella ya Listo, fue, pues Camilo, hágale. continuar. Listo. Hágale, Camilo. Entonces, nosotros tenemos una paciente femenina de 15 años de edad que tiene como nombre Down. Ella es una paciente afroamericana que, como vimos anteriormente en el caso, que esos eran factores predisponentes para tener o sufrir lupus, ¿cierto? Entonces, la sintomatología que nos presentan en el caso era que tenía rigidez y dolor articular, es decir, artritis y artralgia, que se disminuía durante el día y tenía el típico exantema facial en forma de mariposa durante la exposición solar. La impresión diagnóstica que le dio el médico fue que tenía lupus eritematoso sistémicos y le mandaron unos paraclínicos en los cuales arrojaban resultados normales en la prueba de orina, en el uroanálisis. En el hemograma presentaba linfopenia y neutropenia leve, trombocitopenia marcada y disminución de la fórmula eritrocitaria, que todo esto lo veremos más adelante, que es debido a la activación del sistema de complemento. También tenía una presencia significativa de anticuerpos antinucleares, que es una prueba que se hace más adelante para poder confirmar el diagnóstico de lupus. Camilo, no lo escucho.
Qué pena, doctor. Ya, es que pensaba que tenía el micrófono abierto. Bueno, de aquí nos dicen que expliquemos la causa subyacente de la artritis. La causa subyacente de la exantema reside en que existe una infiltración de sangre desde los vasos sanguíneos dañados hacia la piel. Es decir, debido a la formación de los inmunocomplejos que se están formando, valga la redundancia, debido a la unión autoanticuerpo y las proteínas y sí, los antígenos proteínicos que se forman tras el daño tisular o celular por la exposición solar. Estos se precipitan en las capas endoteliales, lo que hace que se dañe toda esta capa y que posteriormente se vaya a filtrar esa sangre hacia la piel. Entonces, eso es lo que nos estaría dando pues, las alas de mariposa, pues, que es un signo característico del lupus, ¿cierto? Eh, A mí la otra vez se te cerró el audio. Perdón, listo. Los anticuerpos antinucleares, o sea, los ANAS, atacan las proteínas y los ácidos nucleicos, siendo el principal mecanismo mediante el cual se genera el daño hacia diferentes tejidos y órganos, que es lo que generaría también la artritis. En este caso, las articulaciones, de igual manera, la inflamación generada por los inmunocomplejos, que esta activación de los inmunocomplejos es lo que me va a generar también la activación del sistema de complemento, por ende me va a dañar todo el tejido. La segunda pregunta dice, el título de Ana de Down era alto, define el título de anticuerpos. Bueno, el título de anticuerpos es que por encima del título de este título de anticuerpos es la dilución sérica por encima de no se pueden encontrar autoanticuerpos. Entonces, muy a grandes rasgos, la prueba de detección de ANA se hace mediante diluciones seriadas del suero del paciente, es decir, utilizan este suero del paciente y se le ponen ciertos anticuerpos para determinar si esta prueba es positiva o negativa. Entonces, en el lupus eritematoso sistémico, esta es una enfermedad autoinmunitaria en la que diversos órganos y tejidos del cuerpo se ven afectados por la producción de autoanticuerpos e inmunocomplejos. Los ANAs o los anticuerpos antinucleares están muy presentes en la enfermedad, por lo cual si no hay presencia de ellos se puede descartar fácilmente el diagnóstico de la enfermedad. Sin embargo, no se puede hacer una confirmación ante la presencia de los mismos debido a que también están presentes en otras enfermedades, ¿no? Por ello, se debe realizar siempre una correlación con la clínica, es decir, nosotros tenemos en cuenta que tenemos que tener autoanticuerpos para determinar la formación de los inmunocomplejos. Entonces, esta prueba es la que nos permite saber si hay estos inmunocomplejos presentes en la sangre. Pero eso no nos define totalmente si hay lupus eritematoso sistémico. Entonces, por lo tanto, debemos complementarlo con la clínica del paciente. Bueno, la pregunta número 3 nos habla sobre otras pruebas de control de valores de anticuerpos que se podrían solicitar para estudiar mejor el diagnóstico provisional del lupus eritematoso sistémico. Entre estos hay un subtipo de anticuerpos antinucleares que es muy importante, que son los anticuerpos anti-ADN de doble cadena, que lo que hacen es que se unen a nucleosomas, que son fragmentos de cromatina extracelular liberados por células que sufrieron apoptosis. Este inmunocomplejo de anticuerpo nucleosoma viaja por el torrente sanguíneo y se adhiere a la membrana glomerular, donde se activa el sistema del complemento y pues pueden dar inicio a la glomerulonefritis. También se pueden estudiar los anticuerpos antieritrocíticos y los anticuerpos antifosfolípidos. La siguiente, por favor. La cuarta pregunta
Dice, ¿cómo determinaría usted los niveles de proteína C3 y C4 del complemento? Y expliqué qué quiere decir que los niveles de C3 y C4 concuerdan con la actividad de la enfermedad en pacientes con lupus eritematoso sistémico. Entonces, pues como ya había dicho, los anticuerpos anti-ADN de doble cadena forman pues el inmunocomplejo anticuerpo nucleosoma que se pega en la membrana glomerular y activa la vía clásica del complemento. Y lo que nos quiere decir la frase es que entre más inmunocomplejos haya, se necesita más infiltración en la membrana basal glomerular de las proteínas del complemento y podríamos estar encontrando entonces concentraciones séricas, que es lo que se buscan en el examen pues, sérico de estas proteínas del complemento, se encontrarían las concentraciones disminuidas. La siguiente, por favor. Y la quinta pregunta nos pregunta sobre las pruebas directa e indirecta de Coombs. Las pruebas de Coombs buscan encontrar en el paciente la presencia de anticuerpos que afecten los glóbulos rojos, anticuerpos antieritrocíticos, mediante la adición del reactivo de Coombs, que son anticuerpos animales, anti-inmunoglobulina G, anti-inmunoglobulina M y complemento humano. En la Coombs directa se agrega el reactivo de Coombs directamente a los glóbulos rojos del paciente para identificar la presencia de estos anticuerpos antieritrocíticos, y en la Coombs indirecta se prueba si el suero del paciente tiene anticuerpos antieritrocíticos libres que puedan afectar los glóbulos rojos. Para esto se agregan los glóbulos rojos de un donante al suero del paciente y luego se agrega el reactivo de Coombs. En los dos casos la prueba es positiva si se ve aglutinación de los glóbulos rojos por la unión de los anticuerpos antihumanos del reactivo de Coombs y los anticuerpos antieritrocíticos. Y lo más probable es que el doctor Dedón haya mandado esta prueba porque pues por la clínica de la paciente encontramos un exantema en alas de mariposa y es muy común que los pacientes con lupus eritematoso sistémico desarrollen una anemia hemolítica autoinmunitaria. La siguiente, por favor. Bueno, la sexta pregunta decía que explique el motivo por el que a menudo los pacientes con niveles altos de anticuerpo presentan glomerulonefritis. Como vimos en el caso anterior, debido a esta formación de los inmunocomplejos que se van a precipitar en la membrana basal glomerular y también van a hacer que se active el sistema de complemento, esta cascada reactiva va a hacer que se rompa la membrana y la capa endotelial del glomérulo, lo que permitirá que se desencadene esta presentación de manifestaciones clínicas como la proteinuria y la hematuria, porque no se está dando una buena filtración. Bueno, y aquí vemos pues el resumen de eso. Bueno, aquí estamos viendo lo mismo. El autoanticuerpo con el antígeno, se forma el inmunocomplejo, daña la capa endotelial, se pasa a la membrana basal y entonces ahí empieza la malfiltración de la orina. Bueno, explique el motivo por el que la luz ultravioleta agrava el LES. Como vimos en las primeras preguntas, hay un daño celular por la luz ultravioleta, entonces las personas que sufren o padecen de lupus eritematoso sistémico tienen un aclaramiento lento de estas células, lo que hace que el antígeno, son antígenos proteínicos, lo reconozcan las células presentadoras de antígenos y estas generen anticuerpos, lo que va a volver a generar los inmunocomplejos, la activación del complemento, y eso es como un ciclo. Entonces se va a volver a dar esta inflamación por el daño tisular y esto se va a presentar pues o en glomerulonefritis o en las alas, en los exantemas de la piel. Bueno, aquí vemos cómo se genera. Y la pregunta número 8 decía, ¿por qué los linfocitos B autoinmunitarios nunca serían activados si la tolerancia de los linfocitos T estuviera intacta? Recordemos que la activación de los linfocitos B se debe a la presentación de antígenos, pueden ser células T dependientes o células T dependientes debido al antígeno que se presente. Cuando esté independiente, normalmente los anticuerpos que se generan tienen muy poca afinidad por los antígenos. Entonces, probablemente la tolerancia que se dé es por anergia, porque no puedes reaccionar o puedes generar esa función de bloqueo ante el antígeno, ¿cierto?
Cuando esté dependiente, que es lo que nos preguntan acá, el contacto célula-célula, es decir, célula B con célula T, es importante para la proliferación y la diferenciación de los linfocitos B para producir anticuerpos mediante las células plasmáticas. Entonces, que haya una tolerancia de los linfocitos T generan las células T reguladoras que van a liberar citoquinas y otros mediadores que van a inhibir la proliferación, la diferenciación y la respuesta inflamatoria de las células B autorreactivas. Aquí vemos que hay diferentes tipos de tolerancia, que puede ser por la lesión, la anergia, la inhibición clonal o la ignorancia. Bueno, esta es la activación. Cuando se da por linfocitos T en los folículos secundarios, en la zona clara se genera del folículo secundario se genera una hipermutación somática por los diversos receptores de las inmunoglobulinas que hay, ¿cierto? Entonces, esa hipermutación también va a generar autorreactividad inmune, ¿cierto? Entonces, que pueda generar una respuesta autoinmune. Entonces, para que se regule todo esto, intervienen los linfocitos T reguladores. Bueno. Bueno, ya para terminar, voy a tratar de ser un poco rápida. Entonces, la siguiente pregunta dice, explique el motivo por el que una biopsia de ganglios linfáticos en un paciente con LES activo revelaría la hiperplasia cortical. Resulta que hay un aumento policlonal en los ganglios linfáticos, entonces esto pues va a reflejar una hiperplasia, o sea, el crecimiento de los ganglios linfáticos refleja la hiperplasia de los linfocitos B. Así, en la biopsia se revela si hay esta hiperplasia folicular en la corteza de los ganglios y si hay un aumento en la cantidad de células plasmáticas de la médula, que como ya sabemos son derivados de los linfos de las células B, pues que ya están activadas. Y en esta hiperplasia se puede observar crecimientos de las regiones de células T en el ganglio linfático. Siguiente. Bueno, la siguiente dice, explique por qué se producen tantos autoanticuerpos diferentes con distintas especificidades en el LES. Resulta que los antígenos implicados en la activación de la enfermedad son complejos que tienen muchos componentes moleculares diferentes. Entonces, cada uno de los epítopos de esos antígenos representados estimula la producción de un anticuerpo diferente por parte del linfocito B y por eso se presentan esas especificidades diferentes. Siguiente. Bueno, ya para terminar, entonces, las observaciones del caso. Recordemos que la ausencia de un vínculo genético fuerte no invalida el diagnóstico porque el lupus tiene una predisposición multifactorial, que ya había mencionado un compañero en la presentación anterior y pues no lo voy a mencionar para rendir el tiempo. La presentación clásica del LES es exantema en alas de mariposas en las mejillas, pero también hay otras en ocasiones en las que se puede presentar primero la artritis y la artralgia, lo cual retrasa el diagnóstico en muchos casos. La linfopenia y neutropenia leve probablemente se ven autoanticuerpos contra los leucocitos, los cuales pues van a causar estas disminuciones en el cuadro hemático. Y las principales pruebas de laboratorio serían el hemograma y las pruebas de ANA. El tratamiento para la paciente en este caso fue corticosteroides tópicos, los cuales sirven para la artritis, y la hidrocloroxiquina, que es un antipalúdico que ayuda para tratar el exantema y la artritis. Y por último, la etiología del lupus es que es una enfermedad multiorgánica que causa aumento de tamaño en los ganglios linfáticos y causa producción de autoanticuerpos. Siguiente. Esas son nuestras referencias y ya, muchas gracias. Listo, muchachos, muchachas, muchas gracias. Por favor, les agradezco que me manden las presentaciones. Pues ya el grupo del caso 14 me la envió, pero caso 18 y 22 no. Entonces, por favor, para que me la hagan llegar al correo. Bueno, como ven, ya quedaron preparados para poder ver la serie de House, en donde el diagnóstico más frecuente que se hace en esa serie es de lupus, o sea, para que vean pues todo, porque es que sí, es multicausal, pero también la sintomatología puede simular muchas enfermedades. Entonces, por eso en esa serie de medicina interna pues van a ver muchas veces eso. Muy bien, entonces, no, felicitaciones, muy bien las presentaciones, muy claras, y desarrollando pues las respuestas a profundidad. Entonces, muchachos, hasta luego, vayan para la clase con el doctor Murillo, y nos vemos la semana entrante, y por favor, me mandan las presentaciones al correo. Un abrazo, se cuidan, chao, chao. Muchas gracias, doctor, feliz día. Hasta luego, doctor, gracias.
Venga, el representante del curso, ¿quién quedó?